Es posible que pases toda tu vida rezando y al final Jesús te mire a los ojos para decirte que jamás te conoció. Millones de creyentes confían en una salvación asegurada, pero las Escrituras ocultan una advertencia directa que la mayoría prefiere ignorar por completo. Caminar por el sendero de la fe suele parecer un viaje seguro. Muchos creen que, mientras asistan regularmente a los templos, repitan las oraciones correctas y cumplan con los ritos establecidos, su destino espiritual está garantizado. Pero detrás de las paredes de muchas instituciones religiosas existe una advertencia incómoda que pocos líderes se atreven a presentar con toda su fuerza. No se trata de dudar del amor de Dios. Se trata de entender una verdad que Jesús dejó registrada con una claridad estremecedora en el Evangelio. Existe una diferencia enorme entre pertenecer a una denominación humana y conocer verdaderamente al Creador. Las estructuras religiosas creadas por los hombres pueden generar una falsa sensación de seguridad espiritual. Una persona puede asistir cada domingo, conocer las fórmulas, repetir los gestos correctos y, aún así, mantener el corazón cerrado a una transformación real. Con el tiempo, el hábito puede reemplazar al fervor. La rutina puede disfrazarse de santidad. Y la apariencia religiosa puede ocupar el lugar de una relación viva con Dios. Cuando observamos la fe contemporánea, vemos una tendencia peligrosa: reducir la salvación a una especie de transacción rápida, como si bastara repetir una oración prefabricada para asegurar la eternidad, sin arrepentimiento profundo, sin obediencia y sin cambio interior. Pero el mensaje original de Jesús era mucho más serio, más profundo y más confrontador de lo que muchos púlpitos modernos se atreven a anunciar. En Mateo 7, Jesús declara: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Este pasaje no habla de ateos ni de enemigos declarados de la fe. Habla de personas religiosas, personas que invocaban el nombre de Jesús, que realizaban obras visibles, que incluso afirmaban haber profetizado, expulsado demonios y hecho milagros en su nombre. Y aún así, reciben una de las respuestas más aterradoras de toda la Escritura: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». La gravedad de esta revelación está precisamente en la sorpresa del juicio final. Imagina a personas llegando delante de Dios con las manos llenas de logros religiosos, esperando reconocimiento, solo para descubrir que sus obras públicas jamás sustituyeron una vida verdaderamente rendida al Padre. ¿Cómo puede alguien predicar, servir, liderar y aún así ser llamado hacedor de maldad? La respuesta está en una verdad profunda que muchas iglesias prefieren evitar. Es posible usar el nombre de Dios mientras el corazón sigue gobernado por el ego, la apariencia, el orgullo y la búsqueda de aprobación humana. El autoengaño religioso es una de las cegueras más peligrosas que una persona puede experimentar, porque quien está engañado por el pecado todavía puede ser confrontado, pero quien está engañado por su propia religiosidad suele creer que no necesita corrección. Nos acostumbramos a medir nuestra condición espiritual por lo que los demás ven: cargos, títulos, conocimiento bíblico, participación en cultos, discursos elocuentes y reconocimiento dentro de la comunidad. Pero la mirada del Altísimo atraviesa la superficie. Dios no se impresiona con apariencias. Él ve las intenciones ocultas, las motivaciones secretas y aquello que nadie más puede observar. Aquellos que escucharán las palabras de rechazo en el último día no serán necesariamente personas sin religión. Serán personas que sustituyeron la obediencia silenciosa por el espectáculo público, la intimidad con Dios por la validación social y la verdad por una imagen espiritual cuidadosamente construida. Por eso el texto sagrado nos llama a una introspección urgente. La voluntad del Padre no consiste simplemente en seguir normas impuestas por hombres, ni en obedecer ciegamente a líderes terrenales. Consiste en vivir en profunda sintonía con la justicia, la verdad, la misericordia y la voz de Dios. Cuando la religión pierde su esencia viva,
y se transforma en un club social de costumbres dominicales, el Evangelio se vacía de su poder original. El verdadero conocimiento de Dios no nace de repetir dogmas de manera mecánica. Nace del quebrantamiento sincero del orgullo, de la obediencia en lo secreto y de una vida transformada desde adentro. El examen final de nuestra existencia no se basará en el tamaño de la Biblia que cargamos, ni en la belleza de nuestras oraciones públicas, ni en la cantidad de actividades religiosas que acumulamos. Se basará en cuánto permitimos que la verdad de Dios transformara nuestra naturaleza cuando nadie estaba mirando. Muchos líderes actuales prefieren anunciar un camino ancho, cómodo y emocionalmente agradable. Un evangelio diluido, lleno de promesas de prosperidad, éxito y bienestar inmediato. Pero Jesús habló de un camino estrecho, un camino difícil, un camino que pocos encuentran porque exige renuncia, obediencia, humildad y verdad. Cuando esta enseñanza es ocultada, surge una generación de creyentes vulnerables, alimentados por una fe superficial que no resiste el fuego de la justicia divina. Se les enseña a buscar manifestaciones externas, pero se les habla poco del fruto verdadero. Amor sincero, paciencia, integridad, compasión, pureza de intención y fidelidad en lo oculto. La comodidad de las falsas doctrinas modernas funciona como un anestésico espiritual. Adormece la conciencia, tranquiliza el ego y mantiene a las multitudes satisfechas con respuestas superficiales, hasta que el tiempo se agota. Por eso esta advertencia no debe ser ignorada. Jesús no dijo estas palabras para destruir la esperanza, sino para despertar a los que todavía pueden volver al camino verdadero. Si sientes que la fe que te enseñaron carece de esa fuerza viva, y deseas proteger tu caminar de las trampas espirituales que abundan en las organizaciones de este mundo, te invito a formar parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Aquí buscamos rescatar verdades olvidadas de las Escrituras, confrontar ilusiones religiosas y volver al centro del Evangelio. Y si este mensaje hizo que cuestionaras cosas que siempre consideraste verdaderas, entonces conoce nuestro manuscrito. ¿Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe? En él encontrarás temas y análisis que rara vez se discuten con profundidad en púlpitos y sermones. El enlace está disponible en el primer comentario fijado de este video. La sensación de seguridad que envuelve a gran parte del mundo religioso nace, muchas veces, de una lectura superficial de las Escrituras. Se nos ha enseñado una fe cómoda, cuidadosamente empaquetada para no perturbar nuestras rutinas ni cuestionar las estructuras que dominan el ámbito religioso. Sin embargo, cuando examinamos con atención las palabras de Jesús, descubrimos una realidad mucho más profunda y desafiante. El concepto de conocer del que habla el Evangelio no tiene relación con acumular información teológica ni memorizar versículos. En la tradición bíblica más antigua, conocer implica intimidad, comunión y una relación tan profunda que no deja espacio para máscaras ni apariencias. Por eso, cuando Jesús advierte sobre aquellos que serán rechazados en el juicio final, está revelando una verdad inquietante. Es posible participar activamente en la religión y aún así permanecer lejos de Dios. Esta advertencia aparece nuevamente en el Evangelio de Lucas capítulo 13. Allí se describe una escena estremecedora. Muchos intentan entrar por la puerta estrecha, pero descubren que ya ha sido cerrada. Desesperados, comienzan a llamar y argumentan: «Comimos y bebimos contigo, y enseñaste en nuestras plazas». Sin embargo, la respuesta es contundente: «No sé de dónde sois, apartaos de mí, hacedores de injusticia». Lo más impactante es que estas personas no eran desconocidas para la religión. Habían escuchado enseñanzas, participado de reuniones y compartido espacios espirituales, pero nunca permitieron que la verdad transformara sus vidas desde el interior. Aquí se encuentra uno de los mayores peligros de la religiosidad: la falsa sensación de seguridad. Con demasiada facilidad confundimos familiaridad con transformación. Creemos que asistir a reuniones, escuchar sermones o participar en actividades religiosas equivale automáticamente a crecer espiritualmente. Poco a poco,
La pertenencia a una comunidad sustituye la búsqueda sincera de Dios. Las instituciones humanas suelen recompensar la visibilidad, los cargos, el reconocimiento y el cumplimiento de objetivos externos. Esto crea un terreno fértil para el orgullo espiritual. Y cuando el orgullo ocupa el centro, dejamos de examinar nuestro propio corazón para concentrarnos únicamente en los errores de los demás. Los antiguos místicos y los padres del desierto comprendían muy bien este peligro. Por eso buscaban el silencio y la soledad. No rechazaban la comunidad, sino que entendían que la voz de Dios rara vez se escucha en medio del ruido constante de la ambición, el reconocimiento y las apariencias religiosas. El verdadero trabajo espiritual ocurre en el secreto. Ocurre cuando nadie observa, cuando no hay aplausos, cuando no existe ninguna recompensa visible. Es allí donde el alma se encuentra cara a cara con la verdad. Cuando la fe pierde ese espacio de confrontación interior, termina convirtiéndose en una simple ideología, útil para mantener el orden social, pero incapaz de transformar el corazón humano. Los hacedores de injusticia mencionados por Jesús son precisamente aquellos que utilizaron la religión para alimentar su ego, buscando reconocimiento humano bajo una apariencia de piedad. La gran paradoja del juicio final es que los criterios de Dios son completamente distintos a los criterios de los hombres. Aquellos que ocupaban los primeros lugares, que recibían elogios por sus discursos o dirigían grandes organizaciones religiosas, podrían descubrir que nunca desarrollaron una verdadera intimidad con el Creador. La justicia divina no se impresiona con cifras, edificios, posiciones de autoridad ni logros institucionales. Dios no busca administradores exitosos de sistemas religiosos. Busca corazones quebrantados, espíritus humildes y personas que hayan aprendido a amar, servir y obedecer, incluso cuando nadie estaba mirando. La obsesión moderna por los resultados visibles ha distorsionado profundamente el mensaje original del Evangelio, reemplazando la transformación interior por el éxito religioso. Para comprender la advertencia de Jesús, también debemos entender el significado profundo de palabras como maldad o injusticia. En su sentido original, estas expresiones apuntan a una rebelión silenciosa, la decisión de vivir según los propios deseos mientras se utiliza la religión para justificarlos. Es la actitud de quien pretende utilizar a Dios para cumplir sus propios planes, en lugar de rendirse a la voluntad divina. Este tipo de egocentrismo religioso puede ser más peligroso que la incredulidad abierta porque se disfraza de espiritualidad, engaña a quien lo practica y también a quienes lo rodean. Es la persona que convierte el altar en un escenario para su propia imagen, utilizando la fe como una herramienta para obtener prestigio, influencia o seguridad emocional. Por eso estas palabras de Jesús siguen siendo tan perturbadoras. Nos obligan a detenernos y a formular preguntas que normalmente evitamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos dentro de la fe? ¿Buscamos realmente conocer a Dios? ¿O simplemente buscamos aliviar nuestra conciencia, pertenecer a un grupo o sentirnos seguros respecto al futuro? La mirada del Altísimo atraviesa toda apariencia. Ningún discurso elaborado, ninguna donación generosa y ninguna reputación religiosa pueden ocultar lo que verdaderamente habita en el corazón. El juicio final no será una discusión donde presentaremos argumentos para defendernos. Será la revelación completa de quienes realmente fuimos cuando nadie nos observaba. Todas las máscaras caerán, toda apariencia desaparecerá, y lo único que permanecerá será la verdad de nuestro corazón delante del Creador. La desconexión que caracteriza a gran parte de la religiosidad organizada no es un fenómeno nuevo. Ha estado presente a lo largo de la historia y fue denunciada con firmeza por los profetas mucho antes de la llegada de Jesús. Cuando examinamos las Escrituras sin las lentes de la tradición humana, descubrimos una verdad incómoda. Dios nunca mostró interés por ceremonias solemnes que no estuvieran acompañadas por una vida transformada. El profeta Isaías expresó esta realidad con una contundencia extraordinaria. En el primer capítulo de su libro,
Dios declara que aborrece las fiestas religiosas y las celebraciones solemnes cuando éstas están desconectadas de la justicia, la misericordia y la obediencia sincera. En lugar de multiplicar oraciones y rituales, el pueblo debía abandonar la opresión, corregir sus caminos y practicar la rectitud. Ese mismo principio atraviesa todo el mensaje de Jesús. Él no vino a fundar una institución centrada en estructuras humanas, ni a construir una organización preocupada por el prestigio y la influencia. Vino a inaugurar un reino espiritual que transforma el corazón desde adentro hacia afuera. Sin embargo, para muchos resulta más cómodo formar parte de una multitud que repite consignas religiosas cada semana que enfrentarse al doloroso proceso del arrepentimiento genuino. Nos asusta la soledad del alma delante de Dios. Por eso buscamos refugio en sistemas que prometen seguridad espiritual, sin exigir una verdadera transformación interior. Una de las ilustraciones más impactantes sobre esta realidad aparece en la parábola de las 10 vírgenes, relatada en Mateo 25. Todas parecían iguales, todas llevaban lámparas, todas esperaban al esposo, todas formaban parte del mismo grupo. Desde el exterior no existía ninguna diferencia evidente entre ellas, pero había una diferencia invisible. 5 de ellas poseían aceite suficiente para atravesar la oscuridad. Las otras 5 no. En la tradición espiritual más profunda, el aceite simboliza la vida interior, la comunión con Dios cultivada en secreto, lejos de los aplausos y de la aprobación humana. Representa la intimidad que nadie puede producir por nosotros. Cuando el esposo llegó en medio de la noche, las lámparas de las insensatas comenzaron a apagarse, y cuando finalmente intentaron entrar, escucharon una frase estremecedora: «De cierto os digo que no os conozco». La tragedia no fue que fueran enemigas del esposo. La tragedia fue que confiaron en la apariencia exterior mientras descuidaban la realidad interior. Su problema no era la falta de religión, era la falta de una relación viva. Este detalle revela una verdad fundamental. El juicio final no será una evaluación de conocimientos teológicos ni una revisión de credenciales religiosas. Dios no medirá nuestra vida según los criterios que utilizan las organizaciones humanas. Las instituciones suelen valorar el tamaño de las congregaciones, el crecimiento económico, los edificios construidos y la influencia alcanzada. Pero Jesús eligió a pescadores, marginados y personas sencillas para transmitir los misterios más profundos del reino. Sus prioridades eran completamente distintas. Por eso dijo que muchos de los últimos serían primeros y muchos de los primeros serían últimos. La mirada de Dios no se detiene en los altares, los títulos ni las vestiduras religiosas. Penetra directamente en el corazón. Ve los pensamientos que nadie conoce. Observa las motivaciones ocultas. Y examina aquello que realmente somos cuando nadie nos está mirando. La misma enseñanza aparece en la separación de las ovejas y los cabritos, también en Mateo 25. Lo más sorprendente de ese pasaje es que ambos grupos se muestran desconcertados por el resultado. Los rechazados preguntan cuándo dejaron de servir al Señor. Esperaban encontrar a Dios en eventos extraordinarios, en manifestaciones espectaculares o en grandes ceremonias religiosas. Pero pasaron por alto a las personas necesitadas que encontraron en su camino. No comprendieron que la fe auténtica se manifiesta en la vida cotidiana. Se revela en la manera en que tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio. La verdadera espiritualidad no se limita a los horarios de culto. Se expresa en la compasión, la generosidad, la integridad y el amor cuando no existe reconocimiento público. Muchos han reducido la fe a un conjunto de actividades religiosas, mientras sus vidas continúan gobernadas por el egoísmo, la indiferencia y la búsqueda obsesiva de sus propios intereses. Y allí surge otro peligro aún más profundo: el autoengaño religioso. Esta forma de engaño tiene la capacidad de hacernos creer que estamos acumulando tesoros espirituales cuando en realidad estamos alimentando nuestro orgullo. Una persona puede pasar décadas participando en actividades religiosas, defendiendo doctrinas,
organizando eventos y ocupando cargos importantes. Pero si en su vida diaria practica la injusticia, alimenta resentimientos o actúa con deshonestidad, entonces ha perdido de vista el verdadero propósito de la fe. Esta fue precisamente la hipocresía que Jesús denunció con mayor severidad durante su ministerio. Una religión centrada en la apariencia permite que las personas se sientan justas sin enfrentar la transformación profunda que Dios demanda. Es una espiritualidad superficial, admirada por los hombres, pero vacía delante del Creador. Por eso, estas verdades deben despertarnos. No basta con escuchar mensajes inspiradores o asistir regularmente a reuniones religiosas. La fe verdadera es un fuego que consume el orgullo, destruye las ilusiones del ego y nos confronta con la realidad de quienes somos delante de Dios. El apóstol Pablo lo expresó de forma directa en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esta autoevaluación constante es una de las prácticas espirituales más importantes que podemos desarrollar, porque al final, nuestra eternidad no será determinada por lo que aparentamos ser ante los demás, sino por lo que realmente somos delante de Dios. Llegar al final de esta reflexión no es el final del camino, sino el comienzo de una búsqueda más profunda de la verdad y de una relación más auténtica con Dios. Quiero agradecerte de corazón por haber permanecido hasta aquí y por tu deseo sincero de comprender las Escrituras más allá de las respuestas superficiales. Personas como tú hacen posible este espacio dedicado a explorar las verdades que muchos prefieren ignorar. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir en los comentarios cuál fue la enseñanza que más te hizo reflexionar. Y si este video te llevó a cuestionar cosas que siempre consideraste verdaderas, te recomiendo conocer nuestro guía Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe. En él encontrarás temas y análisis que rara vez se abordan con profundidad en iglesias, sermones y estudios tradicionales. El acceso está disponible en el primer comentario fijado de este video. Mantén tu mirada puesta en la verdad. Continúa examinando las Escrituras con humildad y sigue alimentando tu vida espiritual. Ahora te invito a continuar este viaje viendo los próximos videos que ya están apareciendo en tu pantalla. Nos vemos en el siguiente estudio.